Bueno chicos, vamos a empezar entonces con el concepto del mol. ¿Qué es un mol? Ya habíamos visto nosotros en el video anterior que es una unidad para medir ciertas cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando decimos nosotros que tenemos una docena de algo, sabemos automáticamente que tenemos 12 artículos. Por ejemplo, una docena de huevos son 12 huevos, ¿no? Y si digo que tengo una docena de canicas, sé que tengo 12 canicas. Y así sucesivamente. Entonces, esta unidad de medición con esta se relacionan de esa manera. El mol son 6.022 por 10 a la 23 artículos de lo que sea. Un mol de zapatos son 6.022 por 10 a la 23 zapatos. Y un mol de lentes son 6.022 por 10 a la 23 lentes. Si nos fijamos en este número, que es el número de Avogadro, este exponencial es positivo. Esto quiere decir que este número son 602.200 trillones. Pero si yo digo que tengo 602.200 trillones de zapatos, pues realmente es imposible. ¿Para qué existe entonces este número? Para contar las partículas pequeñas. Ya sabemos que los átomos y las moléculas son las que están conformando absolutamente toda la materia. Sabemos que inicialmente son los átomos y estos átomos forman las moléculas, pero nosotros no las podemos ver. Podemos ver, por ejemplo, en este marcador, pues que está compuesto por plástico, y sabemos nosotros, ya con el conocimiento que tenemos de química, que está compuesto por diferentes átomos de carbono, de hidrógeno, etc. Pero no sabemos exactamente cuántos. Entonces, para esto se utiliza esta unidad. Así nos vamos a decir que hay 602.200 trillones de moléculas o de átomos. Y ahora vamos con el mismo ejemplo que tuvimos de las docenas, pero ahora con el mol. Así como cuando decíamos que teníamos una docena de huevos, sabíamos que tenemos 12 huevos. O si tenemos una docena de cualquier cosa, tenemos 12 artículos de esa cosa. Es lo mismo que pasa con el mol. Si a mí me dicen que tengo un mol de calcio, quiere decir que tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Igual con cualquier elemento. Si me dicen que tengo un mol de cloro, tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de cloro. Y así con todos los elementos. También funciona con moléculas. Si me dicen que tengo un mol de agua, pues tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Entonces hay que tomar el mol como una unidad y hay que aprendernos cuánto vale. 6.022 por 10 a la 23. Ahora, siguiendo con el ejemplo de la docena, si me preguntan cuántos huevos tengo en 2.5 docenas de huevo, pues yo sé que en una docena tengo 12 huevos. ¿Cuántos voy a tener entonces en 2.5 docenas? Pues simplemente hago una regla de 3. 2.5 por 12 me da 30, entre 1, 30 huevos. Lo mismo pasa también con el mol. Si me preguntan ¿cuántos átomos hay en 3.3 moles de potasio? Hago exactamente lo mismo. Si en un mol de potasio tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos, pues ¿cuántos voy a tener en 3.3 moles? Ahora hay que prestar atención en la calculadora. Esto se supone que ustedes ya lo deben de saber, pero si no, pues les voy a ayudar. ¿Cómo voy a poner entonces este número en mi calculadora? Bueno,
pongo 6.022 exponente 23, si se fijan, 6.022 por 10 a la 23 por los números de moles que me están pidiendo. 3.3 es igual a 1.987 por 10 a la 24. O sea que después de este punto hay 24 dígitos. Y así la respuesta. Ya sé cuántos átomos yo voy a tener entonces en diferentes moles. Ya que sabemos calcular cuántos átomos hay en un mol de cualquier elemento, vamos a saber cuánto pesa ese mol. ¿Para qué es importante? Pues bueno, como ya les había dicho, en química se necesitan saber pesos para saber cómo hacer las reacciones químicas. Eso lo hacen en el laboratorio. Ahora nos vamos a basar únicamente en elementos básicos y en átomos, y en la siguiente clase vamos a ver lo que son las moléculas. Vamos a situarnos primero en nuestra tabla periódica y vamos a localizar la masa atómica. Ya sabemos que la masa atómica es lo que pesa el elemento. Aquí tenemos el ejemplo del calcio. En esta tabla periódica la tenemos aquí abajo. Vamos a utilizar de ejemplo este entonces. Lo primero que hay que saber es que el peso atómico se mide en unidades de UMA, que son unidades de masa atómica, que son unas unidades para pesar cosas muy pequeñitas, como en este caso pues los átomos. Es súper pequeño, muchísimo más pequeño obviamente que los gramos, que los miligramos y que los nanogramos. Sin embargo, para nuestra suerte, el peso atómico se asemeja al peso molar. Y ojo aquí, ¿cuánto pesa un mol de calcio? Bueno, nosotros nos dirigimos a donde viene el peso atómico o la masa atómica. En el caso del calcio, dice que son 40.078 UMAS. En algunas tablas periódicas viene, en algunas no. Pero como se asemeja, se va a asemejar de la siguiente manera. 40.078 gramos por cada mol. Esa es la unidad que nosotros vamos a utilizar ahora. Entonces, todas las masas atómicas o pesos atómicos que vienen en la tabla periódica, vamos a convertirlas a gramos por mol para saber cuánto pesa un mol de cada elemento. Entonces esto pasa así directamente. Su masa atómica o su peso atómico son los gramos que hay en un solo mol. Ahora les voy a poner un ejemplo de cómo vamos a resolver esto y es muy sencillo. Aquí les voy a poner esta tablita y va a ser muy parecida al que les voy a poner en la asignación. Tenemos aquí los elementos, los moles, el peso y los átomos. El elemento tenemos hidrógeno y tenemos 2.5 moles. ¿Cuánto va a ser su peso y cuáles van a ser sus átomos? Pues bueno, me voy a la tabla periódica, váyanse por favor a la tabla periódica, y yo sé que su peso atómico, acuérdense que es su peso molar. Lo voy a poner aquí primero como borradorcito porque no tengo en otro espacio, pero por favor ustedes háganlo en otro espacio y nada más aquí me anotan las respuestas. Pero ojo, ¿ok? Yo ya sé que en un mol tengo 1.008 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos voy a tener en 2.5? Pues fácil, tengo 2.5 por 1.008 gramos entre 1, tengo 2.52 gramos. Y ahora, ¿cómo sé cuántos átomos tengo en estos 2.52 gramos o en estos 2.5 moles? Igualmente, utilizamos la constante de Avogadro y todo es únicamente reglas de 3. Si ya sé que en un mol de cualquier sustancia hay 6.022 por 10 a la 23, ¿cuántos átomos voy a tener en 2.5 moles? Igual, la regla de 3, y acuérdense cómo poner
en la calculadora 6.022 exponencial 23 igual por 2.5. Yo siempre le doy el igual para cualquier confusión que se pueda haber, ¿de acuerdo? Entonces tengo 1.5055 por 10 a la 24. Y esas son mis respuestas. Acuérdense que esto no lo van a anotar en el cuaderno. Bueno, sí me lo van a anotar en el cuaderno, pero no en la tablita. En la tablita nada más me van a poner los resultados. Ahora voy acá abajo y voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el peso del oxígeno. Busco el oxígeno en mi tabla periódica. Aquí está, no sé si se puede enfocar. Y me doy cuenta que tiene 15.999 gramos por mol. Ahora, si en un mol tengo 15.999, también lo pueden redondear a 16, cuando ya los números están muy así. ¿Cuántos gramos aquí, tengo en 3.4 moles? Me da 54.36 gramos. ¿De qué? De oxígeno. Y voy a hacer exactamente lo mismo para los átomos. 6.022 por 10 a la 23, pues automáticamente por esto, ¿no? Ya no necesito dividirlo entre 1 por 3.4. Acuérdense, 6.022 exponente 23 por 3.4 me da 2.047, siempre utilicen los primeros 3, 2.047 por 10 a la 24. Y esa es mi respuesta. Entonces, el peso total de los moles que me están pidiendo depende del peso molar de cada elemento. Y los átomos, pues de la constante de Avogadro. ¿De acuerdo? Les voy a poner un ejercicio, lo van a anotar en su cuaderno y para que practiquen. Para empezar con las moléculas la siguiente clase.